Bueno, bienvenidos. La clase de hoy va a ser la estructura, transporte y destino de los lípidos, características estructurales y el metabolismo de las lipoproteínas. Mi nombre es Verónica de Micheli, soy profesora adjunto de Bioquímica de la Facultad de Medicina y este teórico se enmarca dentro del curso de CBCC 5. Bueno, vamos a comenzar con los lípidos biológicos. Los lípidos, como ya supongo que sabrán, son muy diversos de compuestos que son insolubles en solventes polares. Esto tiene mucha importancia, ya que el principal solvente en el organismo y en las células es el agua. Sin embargo, los lípidos se disuelven en otros solventes orgánicos. Los lípidos biológicos tienen muchas funciones diferentes. Principalmente son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o aceite. En el cuerpo humano se guardan en forma de triglicéridos. Cumplen funciones estructurales, principalmente los fosfolípidos, también glucolípidos y otras ceras. Tienen además actividades biológicas puntuales, ya sea como actuando como cofactores de enzimas, como transportadores y, de manera muy importante, en forma de hormonas. Bueno, vamos a hablar primero de los lípidos de almacenamiento. Los lípidos de almacenamiento son grasas de aceites, derivados de ácidos grasos, cuya oxidación completa es muy isergónica. Eso es muy importante ya que generan mucho ATP por cada molécula. Y eso es lo que hace que sean principalmente la forma de almacenamiento del organismo, de almacenamiento de energía. Las grasas de aceites tienen una mayor proporción de enlaces carbono-hidrógeno con respecto a los carbohidratos. Y por eso es que tienen más energía química. Ya sabemos, por ejemplo, del curso de BCM, que un ácido graso que es consumido completamente rinde mucha más energía que una molécula de glucosa. Y de hecho, las grasas producen aproximadamente 9,3 kilocalorías por gramo en comparación de las 3,8 kilocalorías de carbohidratos y las 3,12 kilocalorías por gramo de proteína. Entonces vemos que son mucho más exergónicas, generan mucho más cantidad de energía por cada molécula. Los lípidos son importantes por muchas razones que ya mencionamos anteriormente. Y además, también de las razones que mencionamos, son importantes constituyentes de las membranas celulares. Y son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Las membranas celulares se forman por una bicapa lipídica, principalmente de fosfolípidos, y esa bicapa lipídica obviamente está hecha de lípidos. Además, ayudan en la absorción de vitaminas liposolubles, que eso es muy importante para la absorción de las mismas y el almacenamiento. También mantienen la fluidez de la membrana. Como mencionamos, la membrana está conformada por una bicapa lipídica, también tiene proteínas y también tiene moléculas de colesterol, otro tipo de lípido que mantienen la fluidez de la misma. También hay otras funciones como ser precursores de la síntesis de hormonas o actuar como aislante térmico o protección de órganos. Los lípidos, vamos a ver más o menos los lípidos, los diferentes tipos de lípidos que hay, porque los lípidos son una familia de macromoléculas que existen en una gran cantidad diferentes. Los más conocidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son las unidades básicas de grasa, o sea, de lípidos, que se componen de una cadena de carbonos que tienen una cabeza polar que tiene un carboxilo. O sea, la cabeza polar es soluble en agua, el resto es insoluble en agua. Se pueden, para formar macromoléculas, como ya lípidos un poco más complejos, se presentan esterificados. Tienen una clasificación básica, que es en
ácidos grasos en saturados e insaturados. ¿Y qué es saturados o insaturados? Bueno, vamos a empezar con los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados tienen su cabeza polar, que es el ácido carboxílico, y luego su cola apolar, que son una cadena de carbono y hidrógeno. Los ácidos grasos saturados no tienen ningún doble enlace en esa cadena, son solamente carbono, carbono, carbono sin doble enlace. Estos ácidos grasos saturados tienen, o sea, son parte de los que forman los triglicéridos y tienen ciertas contraindicaciones, ya que pueden aumentar los niveles de colesterolemia o triglicéridos en sangre. Existen diferentes tipos de ácidos grasos saturados. Dos de los más conocidos que se ve que tienen tendencia a aumentar estos niveles de colesterolemia son el ácido milístico y el ácido láurico, que tienen 14 y 12 carbonos respectivamente. Los ácidos grasos, por otro lado, los otros son los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen un punto de insaturación en algún lugar de su cadena. ¿Eso qué quiere decir? Una insaturación es un doble enlace. ¿Cómo se denominan estos dobles enlaces? En general se empiezan a contar los carbonos desde el último carbono. Químicamente, el primer carbono sería este, sería el carbono 1, que es el que tiene el doble enlace con oxígeno y hidrógeno. Y luego empiezan los demás. Este es el carbono alfa y este se llama carbono omega. Las insaturaciones se empiezan a contar a partir del omega. Ya supongo que habrán escuchado muchas veces los omega tanto. En este caso, por ejemplo, este ácido sería un omega 9. Este es el omega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este punto está en saturación. Este ácido graso es un omega 9. Las insaturaciones pueden ser una, como en este caso, o pueden ser varias. De hecho, los ácidos grasos insaturados se pueden dividir entre monoinsaturados o poliinsaturados. La poliinsaturación no solamente genera que exista esta insaturación, sino que genera cambios a nivel de la estructura del ácido graso. Como observamos acá, los ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, forman partes de otras macromoléculas lipídicas. En este caso, por ejemplo, están los triglicéridos. Los triglicéridos son una molécula de glicerol unida a nivel de los OH por un enlace éster a un ácido graso. Aquí vemos la forma del éster y luego los ácidos grasos saturados en este caso y insaturados en el medio. Y vemos que hay una variación en la forma del ácido graso. Eso genera cambios, no solamente en la estructura, sino también en la cantidad de enlaces de hidrógeno que puede hacer con otras moléculas, lo cual le genera cambios en su punto de fusión. Los ácidos grasos también pueden formar partes de otros lípidos más complejos, como por ejemplo los esteroides de colesterol. Por la CAP, que es la acil-CoA colesterol aciltransferasa, los ácidos grasos se pueden unir a nivel del OH, esta es la molécula de colesterol, que tiene un OH aquí, y ahí a nivel de este OH se genera una esterificación y se une un ácido graso. Se forman los esteroides de colesterol y también pueden formar fosfolípidos. Los fosfolípidos ya dijimos que son principales componentes de la bicapa lipídica y tienen, por ejemplo en este caso la fosfatidilcolina, tienen fosfato, colina y unidos, en este caso de la fosfatidilcolina, dos ácidos grasos. En este caso también tenemos uno saturado y uno poliinsaturado. Esta cabeza polar y la parte apolar le genera la capacidad de generar bicapas donde la parte no polar se une y la parte polar queda expuesta a soluciones acuosas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que sería la segunda parte del teórico. Ya vamos a la parte más estructural de los lípidos y vamos a hablar de lipoproteínas. Las lipoproteínas ya hablamos que los lípidos son insolubles en agua. La sangre y casi todos
las soluciones en nuestro organismo son acuosas. Entonces, los lípidos, tanto de la dieta como otros lípidos que se producen o que tienen que transportarse dentro del organismo, tienen que tener algún tipo de transportador. Sobre todo cuando se hace a nivel masivo, o sea, cuando se transportan los lípidos que se consumen en la dieta, para transportarse en sangre y llegar a los diferentes órganos, tienen que tener algún tipo de transportador. Esas son las lipoproteínas. Hay 5 tipos mayoritarios de lipoproteínas, que es lo que se ven aquí en la tabla, que son los kilomicrones, la VLDL, IDL, LDL y HDL. Las diferentes lipoproteínas tienen diferentes tipos de conformación, tamaño, relación lípido-proteína y densidad. Como vemos aquí, los tamaños son sumamente diferentes. Los kilomicrones son los más grandes. No sé si notan acá que la ampliación de la microfotografía o de la fotografía es por 60.000, mientras que las demás mucho más cercanas. Sin embargo, los kilomicrones son los más grandes. Los kilomicrones son lo que se genera a nivel del intestino, del enterocito, que llevan los lípidos de la dieta. Y tienen la mayor proporción de triglicéridos que las demás proteínas. Luego están la VLDL, la LDL y la HDL. Pero bueno, ¿por qué se llaman de esa manera, no? Bueno, los kilomicrones son los que tienen un nombre diferente, pero luego la VLDL, IDL, LDL y HDL tienen nombres medio similares y son siglas. Las siglas son indicativos de densidad, y tal como vemos en esta gráfica tenemos están puestas en el tamaño y su densidad. ¿Sí? Entonces, aquí la densidad, por las dudas, la densidad va de menor a mayor. ¿Sí? Entonces tenemos los kilomicrones son los menos densos y luego viene la VLDL. La VLDL quiere decir Very Low Density Protein, lipoprotein. ¿Sí? Entonces quiere decir lipoproteína de muy baja densidad, very low. Luego tenemos la IDL, que es lipoproteína de densidad intermedia, y luego la LDL, que es lipoproteína de baja densidad. Por último tenemos la HDL, que quiere decir High Density Lipoprotein, que es lipoproteína de alta densidad. Como vemos aquí, la densidad ya dijimos que va de menor a mayor. Entonces tenemos los kilomicrones son los que tienen menor densidad y la HDL es la que tiene mayor densidad. Los diámetros de las mismas también van variando y como vemos acá van la HDL es la que tiene menor densidad y los kilomicrones los que tienen mayor densidad. Pero si notan en esta gráfica también tienen diferente composición de diferentes lipoproteínas. Como vemos acá, los kilomicrones son los que tienen la mayor cantidad de triglicéridos y una menor proporción de colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas, apolipoproteínas. La parte proteica en los kilomicrones es la menor. Ya la VLDL tiene la mitad de triglicéridos, luego tiene fosfolípidos y colesterol libre y la parte proteica también es baja. La IDL tiene un porcentaje un poquito mayor de proteínas, aumentando con la LDL, y el porcentaje mayor de apolipoproteínas es de la HDL. Las proporciones de lípidos, o sea, de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol libre también varían en las diferentes lipoproteínas. También varían según su movilidad electroforética, siendo los kilomicrones los que tienen menor movilidad y la HDL la que tiene la mayor movilidad. También tienen diferentes funciones que también son debido a las diferentes proporciones que tienen de lípidos y de proteínas. Esta tabla va a haber un PDF que se va a generar para que ustedes puedan estudiar más adelante y puedan repasar los datos dados aquí no vamos a ver punto por punto esta tabla. Mencionamos las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas son
proteínas que se unen a diferentes lípidos en diferentes proporciones y generan la lipoproteína. Pero no todas las lipoproteínas tienen las mismas apolipoproteínas. Como vemos en esta tabla, hay diferentes apolipoproteínas que se corresponden con diferentes lipoproteínas y salvo la LDL que tiene solamente a la ApoB100, el resto de las lipoproteínas tienen diferentes tipos de apolipoproteínas. Por ejemplo, la ApoA1 está en la HDL, la ApoA2 en la HDL, la ApoA4 en los kilomicrones y HDL. Como ven, la HDL tiene una gran proporción de proteínas y así sucesivamente. Ahora simplemente es para que tengan una visual de las diferentes lipoproteínas y cómo se arreglan los lípidos, los fosfolípidos, colesterol y las diferentes apolipoproteínas. Estos son los kilomicrones, que su función es llevar como ya mencioné anteriormente, los lípidos de la dieta y devolver después los remanentes de kilomicrones, devolver estos lípidos de la dieta hacia el hígado. Tiene la apolipoproteína B48, la ApoE, la ApoA y la ApoC, y mayoritariamente tiene triglicéridos y también fosfolípidos y colesterol no esterificado. También dentro, en el centro, tienen un colesterol esterificado. La VLDL, acá vemos también tiene ApoC y ApoB100, es un precursor también de la LDL y genera su función es el delivery, o sea, el transporte de lípidos endógenos. La famosa LDL, que es la que se mira en los resultados cuando hacemos un examen de sangre, tiene ApoB100 y fosfolípidos en su exterior y dentro tiene triglicéridos y colesterol. Su función, y por eso es que se asocia tanto con el colesterol, es llevar colesterol a las células. La HDL, como vimos anteriormente, tiene una proporción altísima de apolipoproteínas. Como vemos aquí en el exterior, tiene una gran cantidad de proteínas y tiene fosfolípidos en el exterior, triglicéridos y ésteres de colesterol en el interior. Se encarga del transporte reverso de colesterol y otras funciones que vamos a ver más adelante. Y como vemos es la más pequeña y la más densa de las lipoproteínas. Bueno, simplemente para recordar lo que pusimos antes. Y bueno, vamos a ver cómo es el transporte lipídico. Y acá vemos una panorámica de cómo va desde el intestino, cuando uno come grasas, se absorben y se generan los kilomicrones, ¿sí? Que van en sangre. Y acá tenemos, luego que se repartió esos lípidos en el organismo, los remanentes de kilomicrones van a ir hacia el hígado. Luego el hígado también va a generar VLDL, que va a transportar lípidos endógenos también al resto del organismo. Y luego tenemos la LDL, que va a llevar colesterol a los tejidos extrahepáticos y al hígado, y la HDL, que hace el transporte reverso de colesterol. Se va a tomar colesterol de los tejidos extrahepáticos y también lo va a llevar al hígado. Aquí simplemente una muestra visual de lo que son los kilomicrones, o sea, el transporte de lípidos luego de una comida. Y vemos a la izquierda plasma luego de ayuno, que es transparente, y o sea, por lo menos translúcido. Y luego el plasma luego de una comida, que vemos que es opaco, es la presencia de kilomicrones en el plasma. Ahora vamos a hablar del transporte lipídico. Ya van a saber, ya imagino que se imaginan que se da por las lipoproteínas. Entonces vamos a ver el transporte lipídico, el transporte de los lípidos de la dieta, el transporte de los lípidos endógenos y el transporte retrógrado de colesterol.
ya a esta altura ya sabrán quién hace qué, pero vamos a ver. También vamos a repasar, antes de eso, las enzimas que forman parte del metabolismo de las lipoproteínas. Una de las enzimas que forman parte del metabolismo de lipoproteínas es la lipoproteína lipasa, que es una acilglicerol éster hidrolasa. O sea, rompe ésteres de acilgliceroles y tiene síntesis local, o sea, en el tejido que va a tomar ese lípido. Requiere ApoC2, o sea que la lipoproteína que transporte el lípido que va a romper la lipoproteína lipasa tiene que tener apolipoproteína C2 y es una proteína dimérica, y bueno. Luego tenemos a la LCAT, que ya no la mencionamos todavía, que se llama lecitina colesterol aciltransferasa, que bueno, es una enzima que es de síntesis hepática, que es circulante, y en este caso requiere ApoA1 como cofactor. Y al contrario, la ApoC2, C3 y A2 la inhiben, porque desplazan a la ApoA1. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál es la reacción que está catalizando, que es la lecitina, que se une al colesterol y libera un éster de colesterol y la lisolecitina. O sea, le quita uno de los ácidos grasos de la lecitina, la fosfatidilcolina, y se lo une al colesterol formando un éster de colesterol y quedando con un solo ácido graso. Y por último, no hay otras, pero la lipasa hepática, que también como características, está modulada por ApoC3, A1 y A2, no requiere ApoC2 y tiene síntesis hepática que está, anclada al endotelio local, a corteza suprarrenal y ovarios, y tiene diferentes tipos de lípidos como sustratos. Hay otras proteínas que también forman parte del metabolismo de lípidos, como las proteínas transferidoras de lípidos. En este caso vamos a hablar de dos, por ejemplo, la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que lo que hace es facilita el intercambio equimolar de ésteres de colesterol de la HDL con los triglicéridos de la VLDL. La VLDL le pasa triglicéridos al HDL y la HDL pasa ésteres de colesterol a la VLDL. Y luego una proteína transferidora de fosfolípidos que también facilita la transferencia de fosfolípidos de las membranas a la HDL, además de intercambio de fosfolípidos entre las lipoproteínas. Esos son intercambios que existen dentro de las lipoproteínas. Acá tenemos otra panorámica que nos muestra también el camino de los lípidos y diferentes enzimas que están actuando y en dónde actúan cada una. Por ejemplo, en este caso las lipasas intestinales que degradan triglicéridos durante la digestión. Luego, los ácidos grasos que fueron rotos durante la digestión se absorben por la mucosa intestinal. Bueno, allí se unen a apolipoproteínas como la ApoC2 y forman los kilomicrones. Luego pasan a sangre, donde la lipoproteína lipasa, que se activa por la ApoC2 como ya mencionamos, libera los ácidos grasos y glicerol y permite que los ácidos grasos entren en las células, que pueden ser, adipocitos u otros células. Acá, tenemos otra panorámica del transporte de lípidos. En este caso nos muestra
qué pasa con los kilomicrones y con el transporte reverso de HDL. Y vemos que los kilomicrones van, los kilomicrones que se generan en las células intestinales, liberan sus lípidos interactuando con enzimas como la lipoproteína lipasa, y luego vuelven al hígado, y en los hepatocitos interaccionan con receptores que permiten su absorción. Y como estamos hablando del destino y del camino que tienen los kilomicrones, vamos a hablar un poquito de cómo se genera la absorción o el uptake de los kilomicrones por el hígado, que es bastante particular. En el sinusoide hepático, los kilomicrones llegan y atraviesan las células, los espacios entre las células endoteliales. Allí llegan a lo que se llama el espacio de Dice. Los remanentes de kilomicrones, que ya no son exactamente iguales en composición a los kilomicrones que se generaron, sino que tienen principalmente ésteres de colesterol, ApoE y APO48, se absorben por el hígado. Esa absorción y esa interacción con el hepatocito se hace vía las diferentes enzimas y proteínas que están en la superficie, en la membrana del hepatocito, por las diferentes apolipoproteínas. Bueno, ya hablamos entonces cómo se hace el transporte de los lípidos de la dieta. Pero ¿qué pasa luego con los lípidos endógenos? La principal molécula que transporta lípidos endógenos, tales como los triglicéridos, es la VLDL. Tiene una alta concentración de triglicéridos que se utilizan principalmente por el músculo y para la absorción, para el almacenamiento en tejido adiposo. Esa interacción se da con la VLL y con la lipoproteína lipasa, que es la que libera los ácidos grasos y el colesterol. La VLL luego se transforma en IDL, que también puede interaccionar con la lipoproteína lipasa y con otras proteínas, y liberando también ácidos grasos y colesterol. Luego eso lleva a la LDL, que tiene un porcentaje mayor en proporción de colesterol. La LDL va a interaccionar con células periféricas y esa LDL va a ser endocitada para la liberación principalmente de colesterol, pero también, otros ácidos grasos, glicerol y aminoácidos. La LDL que queda, si no, vuelve al hígado, donde se liberan todos sus componentes y se vuelve a dar la síntesis de otras lipoproteínas. Existe también el caso de que la LDL circulante se oxide. Esa LDL oxidada puede ser atrapada por macrófagos que tienen receptores llamados scavenger, que no tienen ningún tipo de control, que ya vamos a ver luego el tipo de control que tiene el receptor de la ApoB100, y pueden generar lo que se llaman las células espumosas. Esas células espumosas son las que se pueden depositar en la íntima de los vasos sanguíneos y luego aumentan el riesgo o generan aterosclerosis y con riesgos asociados a los mismos. Como ya les hablaba recién, les hablaba de lo que era cómo funciona o cómo es el modo de acción de la LDL. La LDL, ¿cómo entrega su colesterol? Lo hace por el sistema del receptor ApoB. Mencionamos al principio que la LDL tiene solamente una apolipoproteína, que es la ApoB100, que es una proteína muy grande, y esa ApoB100 interacciona con el receptor de LDL. Entonces, ese receptor, una vez que se une a la LDL, lo que hace es endocita completamente a la LDL, y no es que simplemente libere lípidos como hacen las demás lipoproteínas, sino que se endocita entera
y luego se forma un endosoma, luego se une el lisosoma y se liberan las diferentes partículas que tienen, diferentes moléculas que tiene la LDL. El colesterol, aminoácidos, ácidos grasos y demás que van a ir a los diferentes sitios de la molécula. El receptor de LDL está muy controlado, ya que es el que maneja la cantidad de LDL que se va a ingresar a la célula y se se libera a partir del Golgi y llega a la membrana. Y bueno, vamos a hablar dentro del transporte retrógrado de colesterol, vamos a hablar de la HDL, ya que hablamos para cada una de las otras partes, hablamos de una lipoproteína en particular. Este es el momento de la HDL. La HDL es una lipoproteína que ya dijimos que es la que tiene mayor proporción de proteína versus lípido. Pero no solamente forma parte, o sea, no solamente actúa en el transporte reverso de colesterol, sino que además es responsable de la maduración de otras lipoproteínas, tales como los kilomicrones y la VLDL. Como vemos en el esquema, la HDL es la responsable de darle ApoC2 y ApoE tanto a los kilomicrones como a la VLDL, transformándolos en lipoproteínas maduras, y además participa en el transporte reverso de colesterol. Este transporte reverso de colesterol es el pasaje de colesterol, el cual vía la LCAT se transforman en ésteres de colesterol, y estos ésteres de colesterol dentro de la HDL o son intercambiados o pasados por a la VLDL, la cual puede darle equimolarmente triglicéridos a la HDL, o la HDL directamente va hacia el hígado, donde se endosita y se reabsorbe el colesterol a nivel hepático. Ya hablamos de la LCAT, que es esta enzima que es la responsable de la formación de los ésteres de colesterol. Y viendo entonces una panorámica de la actividad de la HDL, donde el colesterol de las células vía LCAT llega por ésteres de colesterol a la HDL, la cual puede ir al hígado, puede darle selectivamente colesterol o ésteres de colesterol al hígado, o pasarle a la VLDL e IDL, también ésteres de colesterol, después también vuelven al hígado. Una vez que la HDL pierde sus lípidos, puede volver a hacer otro ciclo de transporte reverso de colesterol. La principal proteína responsable de la regulación del eflujo de colesterol, o sea, de la salida de colesterol y fosfolípidos de la célula, es llamada proteína ABC1, que regula la salida desde el Golgi y de otras partes de la célula hacia la superficie de la célula, y es responsable también de la maduración de la HDL desde ApoA1, proteína ApoA1 y E a HDL. Esta HDL madura luego, puede hacer sus funciones que ya se describieron anteriormente. Esta proteína ABCA1 se encuentra en casi todas las células, ya que todas las células necesitan hacer este transporte reverso de colesterol. La falta de esta proteína, que se ha visto en la enfermedad de Tangier, que es una enfermedad familiar, genera una baja concentración de HDL en sangre, luego que tiene otras connotaciones respecto a la cantidad de otras lipoproteínas en sangre. Aquí tenemos otro ejemplo, otro esquema sobre la actividad de la proteína ABCA1, donde fosfolípidos y colesterol salen mediante esta proteína hacia la membrana, que luego se unen a la HDL. Como ya se habrán dado cuenta, las
lipoproteínas no existen solas, sino que existe una gran interrelación entre las mismas. Principalmente el HDL tiene una gran interrelación con las otras lipoproteínas, donde es capaz de darle ésteres de colesterol y recibir triglicéridos de la VLDL, o darle ésteres de colesterol a la IDL. Pero no solamente estas son las proteínas que se interrelacionan, sino que la VLDL puede transformarse en IDL, la cual puede luego evolucionar a LDL. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la regulación del colesterol, ya que no solamente este es un proceso sumamente regulado, no solamente a nivel de la síntesis de colesterol y de las lipoproteínas, sino a nivel de el uptake, o sea, el ingreso de la LDL a las células y la síntesis interna de las mismas. Bueno, existen una gran cantidad de dislipoproteinemias, que son una desregulación de los niveles de lipoproteínas, que se separan en varios tipos, 1, 2, 3, 4 y 5, en los cuales, por ejemplo, el tipo 1 es una hiperkilomicronemia, lo cual implica niveles elevados de triglicéridos, y que en general se dan por una deficiencia en la lipoproteína lipasa o ApoC2. En el tipo 2A es una hipercolesterolemia, como consecuencia de una alteración del receptor del LDL, o la tipo 2B, que es una hipercolesterolemia y un aumento de los triglicéridos, dado por un aumento de la secreción de ApoB100. Se refleja como un aumento moderado de la VLDL. La tipo 3 presenta elevados niveles de triglicéridos y colesterol y una alteración de la composición de las VLDL, ya que tiene una mayor cantidad de colesterol, y los homocigotos para ApoE2 no reconocen el receptor y por lo tanto se catabolizan más lentamente. La tipo 4 tiene una elevación de las LDL sin causa definida y las demás lipoproteínas son normales. Y la de tipo 5 tiene un aumento de triglicéridos no solamente por hiperkilomicronemia, sino además un aumento de VLDL y un bajo nivel en proporción de LDL y HDL. Y vamos a ver ahora cómo se regula el metabolismo del colesterol, ya que la cantidad de colesterol no solamente se regula por la cantidad de lipoproteínas que son circulantes, sino que el colesterol se sintetiza a nivel de cada célula, también dependiendo de la cantidad de colesterol que llegue por vía de lipoproteína. La regulación no solamente se da a nivel enzimático, sino que también se da a nivel del receptor de ApoB. Como vimos anteriormente, el receptor de ApoB reconoce el ApoB100 y genera la endocitosis de la partícula entera de LDL. En presencia de altos niveles intracelulares de colesterol sintetizado, que se da por la vía que incluye a la HMG-CoA reductasa, se disminuye la endocitosis de la LDL, disminuyendo la proporción de receptores de ApoB en la superficie de la célula que sintetizó un montón de colesterol. Este propio colesterol además es el responsable de inhibir la HMG-CoA reductasa para que no se generen más colesterol. Como ven, la regulación de la HMG-CoA reductasa no solamente se da por colesterol externo, sino también por el propio colesterol sintetizado internamente. Ha sido estudiado extensamente y vamos a ver que la regulación de la HMG-CoA reductasa se da en dos puntos. Un control a largo plazo, que tiene dos tipos diferentes, que puede ser regulación de la síntesis, que se dan por a nivel del ADN, a nivel de los sterol receptor elements, que son sitios del ADN que favorecen la síntesis del ARN mensajero de la HMG-CoA reductasa, por los SREBP, que son los Sterol Regulator Elements Binding Proteins, o sea,
proteínas de unión a los SRE, y luego tenemos la regulación posttraduccional, que es el control de la traducción del ARN mensajero. El otro tipo de control a largo plazo es la regulación de la degradación, que es por productos esteroideos o no esteroideos, pero mayoritariamente por colesterol. Y luego, el otro tipo de control es el control a corto plazo. El control a corto plazo es por la regulación de la actividad enzimática, que es por fosforilación. La regulación de la síntesis de la HMG-CoA reductasa, o sea, esto lo que regula es la cantidad de HMG-CoA reductasa que se sintetiza, se da por medio de la liberación del SRBP, que es el que se une a los elementos de respuesta a esteroles en el ADN. Estos SRBP, que se encuentran unidos a la membrana del endotelio, se liberan por la acción de SCAP y se unen a los elementos de respuesta a esteroides. Eso favorece la transcripción del gen de la HMG-CoA reductasa, aumentando la cantidad de HMG-CoA reductasa presente. En presencia de esteroles, la actividad de las CAP, que es la que favorece el clivado y la liberación de las SRBP, se inhibe la actividad de las CAP y por lo tanto no hay más transcripción del gen de HMG-CoA reductasa y por lo tanto se traduce menos. La otra regulación es simplemente la regulación de la proteólisis, donde la presencia de esteroles aumenta la degradación y proteólisis de la enzima, por lo tanto tenemos menos cantidad de enzima. La otra regulación es la regulación a corto plazo, que es una regulación mucho más rápida. Esa regulación se da por la presencia de AMP o por la presencia de diferentes de hormonas, tales como glucagón, insulina y otros esteroles. En presencia de AMP y de glucagón y esteroles, en particular en presencia de AMP, se activa una quinasa, que es la AMP proteína quinasa activa, que al fosforilarse en presencia de AMP, genera esta AMP activada por proteína quinasa, o sea, proteína quinasa activada por AMP, la cual al estar fosforilada está activa. Y cuando está activa, es capaz de fosforilar a la HMG-CoA reductasa, inactivándola. Entonces, una proteína fosforilada se activa, inactivando la HMG-CoA reductasa. En presencia de hormonas tales como la insulina activa la fosfatasa, que le quita el fosfato a la HMG-CoA reductasa, dejándola activa nuevamente. Este es un control a corto plazo y muy rápido que permite mantener a la HMG-CoA reductasa, la proteína sigue estando, y simplemente inactivándola. De esa manera se puede regular finamente la actividad de la proteína. En caso de una presencia muy alta de esteroles, ya se activan los controles a largo plazo. Ya que la HMG-CoA reductasa es la enzima que regula la síntesis de colesterol, la farmacología y la terapéutica en general trata de encontrar medicamentos u otros compuestos que logran también inactivar a esta enzima, ¿sí? De manera similar a lo que pasa a nivel celular. En caso de niveles elevados de colesterol, los compuestos más comunes son las estatinas, que son análogos del mevalonato, que es el sustrato de la HMG-CoA reductasa, pero con una estructura diferente que logra inhibir a esta enzima. De esa manera, la HMG-CoA reductasa, al estar inactiva, no genera colesterol y por lo tanto disminuyen
los niveles de colesterol intracelular. Eso aumenta la cantidad de LDL que viene de afuera, por lo tanto se genera una disminución de la LDL en sangre. Y bueno, simplemente para recordar por qué. Porque en presencia de altos niveles de LDL en sangre, que no son endocitados por las células, los receptores scavenger de los macrófagos son capaces de reconocerlos, principalmente en el caso de LDL oxidada, o sea, LDL que circulan más tiempo o que sufrieron algún tipo de modificación, y estos monocitos, estos macrófagos que toman mucha cantidad de LDL oxidada, pueden transformarse en las llamadas células espumosas. Estas células espumosas se pueden depositar en la íntima del vaso y generan las placas de ateroma que pueden generar a largo plazo enfermedades coronarias graves. Bueno, en el caso que tengan dudas, los invito a escribir en el foro de EVA. Existe un foro específico para este teórico donde luego esas dudas se van a contestar por un docente. Los invito por favor a sacarse todas las dudas que tengan y a estudiar mucho. Y nos veremos en el próximo teórico de discusión grupal.